Nayib Bukele entró en un programa de entrevistas, pero al final fue el presentador quien terminó acorralado. Todo comenzó con un correo electrónico como cualquier otro. El asunto decía simplemente: invitación al show de Brian Palmer. Al principio, Bukele apenas le prestó atención. Este tipo de invitaciones eran frecuentes: programas de noticias, debates políticos, paneles internacionales. La mayoría los rechazaban. Pero Brian Palmer era diferente. El programa de Palmer era uno de los más grandes de la televisión, famoso por su mezcla de humor, controversia y entrevistas incisivas. Su audiencia era enorme. La gente no solo sintonizaba por los invitados, sino por Palmer mismo. Su habilidad para llevar los límites al extremo, desafiar ideas y a veces humillar sin piedad a sus entrevistados. Bukele dudó. Su equipo de comunicación ya había evaluado la invitación. «Es una buena oportunidad», le dijo su asistente. «Palmer llega a millones». A Bukele no le preocupaba la exposición. Sentía curiosidad, conocía la fama del presentador y sabía cómo convertía cualquier entrevista en un espectáculo. Pero Bukele nunca ha sido de los que rehuyen un desafío. «Acéptenla», dijo finalmente. Llegó el día. Bukele se encontró en un moderno estudio de cristal en Los Ángeles. En la sala de espera, todo era silencio, roto solo por murmullos lejanos. Un asistente le ofreció una botella de agua y desapareció. Revisó su reloj. La entrevista empezaba en 10 minutos. Al otro lado de la sala, una pantalla gigante mostraba fragmentos de entrevistas pasadas de Palmer. Bukele observó cómo desfilaban políticos, actores de Hollywood y empresarios. Algunos reían con nerviosismo, otros discutían, unos pocos permanecían inmóviles mientras Palmer jugaba con ellos como un gato con un ratón. Bukele sonrió levemente. Sabía lo que venía. Había enfrentado suficientes entrevistas como para reconocer el patrón, provocar, presionar, esperar la reacción. La verdadera duda era hasta dónde Palmer intentaría llegar. 5 minutos, señor presidente, anunció un técnico. Bukele se levantó, ajustó las mangas de su saco azul y caminó hacia el escenario con la misma calma de quien ha enfrentado crisis nacionales, amenazas internacionales y críticas constantes. El estudio estaba lleno. Cientos de personas ocupaban los asientos. Algunos eran admiradores incondicionales, otros escépticos, y algunos solo habían venido por el drama. El escenario era moderno, con una plataforma circular rodeada de paneles LED brillantes. Al centro, un escritorio amplio y 2 sillas, una para Palmer, otra para Bukele. El presentador ya estaba allí, hojeando unas tarjetas. Al ver a Bukele, levantó la vista y le dedicó una sonrisa ensayada. «Nayib», dijo, poniéndose de pie para estrecharle la mano. «Qué gusto tenerte aquí». «El gusto es mío», respondió Bukele, devolviendo el apretón con firmeza. Tomaron asiento. La audiencia guardó silencio. La música del programa sonó, las cámaras empezaron a grabar, y las luces se atenuaron hasta dejar solo a los dos en el centro de atención. Palmer miró a la cámara con su clásica sonrisa irónica. «Señoras y señores, hoy tenemos un invitado muy especial, el hombre detrás de la transformación de El Salvador, el presidente más comentado de América Latina. Con ustedes, Nayib Bukele». El público aplaudió. Algunos vitoreaban, otros murmuraban. Palmer se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. «Bueno, Nayib», empezó con voz suave, «entremos en materia. Algunos te llaman visionario, otros dicen que eres un autoritario disfrazado de moderno. Algunos te ven como el futuro, otros como un peligro. ¿Qué opinas?» Bukele sonrió levemente. «Creo que la historia lo dirá», Palmer ladeó la cabeza. «Está bien, pero hablemos de algo más interesante que la historia, ¿te parece?» El tono era juguetón, pero afilado. La audiencia lo notó. Esto no sería una charla amistosa. Bukele ya lo esperaba. Palmer giró su bolígrafo entre los dedos. «Has enfrentado a las pandillas, apostado por Bitcoin y desafiado organismos internacionales. Algunos dicen que juegas a ser salvador. ¿Qué dices ante eso?» Bukele soltó una risa breve. «Si fuera un salvador, al menos ya habríamos resuelto todos los problemas del país. Pero seguimos trabajando». El público rió suavemente, pero Palmer no había terminado. «Hablando claro», insistió, «tienes más poder que muchos líderes del mundo. Hay quienes te veneran como si fueras un mesías moderno. ¿Nunca te despiertas pensando que tal vez deberías frenar antes de convertirte en el villano de esta historia?» La audiencia soltó unas carcajadas, pero había veneno en la pregunta.
Palmer no bromeaba del todo. Bukele asintió despacio. Si fuera villano, al menos tendría un castillo secreto. Pero sigo viviendo en la misma casa de siempre en San Salvador. El público volvió a reír, pero Palmer siguió atacando. Sacó una tarjeta y la golpeó suavemente contra la mesa. Hablando de tu país, ¿no despediste recientemente a decenas de empleados públicos? La expresión de Bukele no cambió. Tuvimos que hacer algunos ajustes, sí. Ajustes, repitió Palmer, afilando su sonrisa. Interesante forma de decir que dejaste a familias sin empleo justo antes de Navidad. La audiencia murmuró. La energía había cambiado. Palmer no estaba indagando, estaba provocando. Bukele, sereno, respondió. Ganar popularidad es fácil cuando prometes todo y no haces nada. Pero gobernar un país significa tomar decisiones difíciles para salvarlo. ¿Te refieres a las oficinas de San Salvador?, preguntó Bukele con tono neutral. Exactamente, respondió Palmer, inclinándose hacia adelante. Dicen que hubo empleados llorando, Nayib. Llorando. Y tú con las arcas del Estado llenas. ¿Era realmente necesario? Bukele exhaló suavemente. Creo que sabes que gobernar no se trata de mantener a todos contentos. Se trata de mantener vivo a un país. El Salvador estaba perdiendo millones cada día por culpa de la corrupción y la ineficiencia. Palmer se encogió de hombros. Debe ser difícil ser presidente y tener que hacer tantos sacrificios. El público soltó unas risas nerviosas. Algunos aplaudieron, otros permanecieron en silencio. Bukele no se inmutó. Difícil es sacar adelante una nación. Hay una diferencia. Palmer ladeó la cabeza, detectando una oportunidad. Señaló al público. ¿Escucharon eso, amigos? Pobre el presidente que limpia el país mientras vive rodeado de escoltas y helicópteros. Algunas risas, algunos murmullos. Bukele dejó que el momento pasara y luego se inclinó levemente hacia adelante. ¿Quieres tener una conversación real, Brian? ¿O solo viniste a actuar? El ambiente se tensó. El público guardó un silencio absoluto. Incluso Palmer parpadeó, solo por un segundo, pero enseguida recuperó su sonrisa ensayada. Oh, Nayib, me encantan las buenas conversaciones, pero también me encanta la verdad. Y la verdad es que dicen que eres impulsivo, que tomas decisiones temerarias, que El Salvador se ha vuelto un experimento caótico bajo tu mando. Bukele alzó una ceja. Qué curioso. Antes de que llegáramos, era un país al borde del colapso. Ahora tiene las tasas de seguridad más altas de su historia. No suena tan caótico para mí. Palmer sonrió de medio lado. Bueno, pero hablemos de algo que realmente le importa a la gente. Se giró hacia el público. ¿Quién aquí tiene familiares en El Salvador? Varias manos se alzaron. Palmer asintió satisfecho. Bien, ¿confían en que su familia ahora está más segura? Algunos aplausos, algunos dudosos. Interesante, dijo Palmer, volviendo a mirar a Bukele, porque otros no lo ven tan claro. Se habla de abusos, de detenciones arbitrarias, de derechos humanos pisoteados. ¿Nunca sientes que podrías estar cruzando una línea? Los dedos de Bukele tamborilearon suavemente sobre la mesa. Brian, podríamos hablar de cualquier país y encontrar críticas, pero nadie le pregunta a los presidentes de los países más violentos si sienten responsabilidad por cada crimen que ocurre. Palmer rió suavemente. Claro, pero ellos no están prometiendo un paraíso seguro como tú. Bukele sonrió. Todavía no, y por eso seguimos trabajando. Palmer suspiró teatralmente. Bien, cambiemos de tema. Bitcoin. ¿Qué pasa si todo colapsa? Si los hackers se meten, si los gobiernos deciden, no sé, manipular a la gente con criptomonedas. Algunos miembros del público rieron con nerviosismo. Bukele guardó silencio un momento antes de responder. Ves demasiadas películas, Brian. El público volvió a reír, pero Palmer no se detuvo. Golpeó sus tarjetas contra la mesa, disfrutando del momento. Vamos, Nayib, no puedes decirme que no ves los riesgos. ¿Quieres digitalizar la economía, controlar la seguridad, transformar el sistema financiero? En algún punto, ¿no deberíamos llamarlo como es? Poder. Bukele ladeó un poco la cabeza con expresión indescifrable. ¿Crees que intento controlar a la gente? Palmer abrió las manos teatralmente. Creo que cuando una sola persona tiene influencia sobre la economía, la seguridad, las comunicaciones y hasta las relaciones exteriores, sí, genera algunas preguntas. El público murmuró. Algunos asintieron. Otros no estaban tan seguros. Bukele dejó que el silencio se alargara antes de responder. Creo que la gente debe hacer preguntas. Creo que el escepticismo es sano.
pero pensar que estoy en algún sótano frotándome las manos como villano de película, eso es un poco ridículo. Palmer rió. Bueno, uno de tus proyectos se llama Bitcoin Beach. Suena bastante futurista. Bukele sonrió levemente. Sí, aunque suena mejor que Crisis Beach, que era lo que teníamos antes. Palmer hizo un gesto despreocupado. Bien, pero hablemos de algo que no puedes esquivar tan fácil. Se giró hacia el público. Levanten la mano si han oído hablar de las denuncias contra tu gobierno por violaciones a derechos humanos. Varias manos se levantaron. El rostro de Bukele no cambió, pero sus ojos brillaron con atención. Palmer avanzó. Ha habido informes, Nayib. Gente diciendo que fueron arrestados sin pruebas, que hubo abusos, que las cárceles están saturadas. Eso está pasando bajo tu gobierno. Así que pregunto, ¿cómo alguien que dice querer salvar a su país permite que ocurran esas cosas? Algunos murmullos recorrieron la sala. La atención estaba fija en Bukele. Con voz serena, respondió, estás hablando de un problema que afecta a toda la región, y cuando hemos detectado abusos, hemos actuado. Palmer resopló. O sea, ¿me dices que es parte del sistema? Bukele exhaló despacio. Digo que no es exclusivo de El Salvador, y no es algo que ignoremos. Pero si quieres hablar de denuncias, hablemos de tu cadena. Palmer parpadeó. Solo un instante. ¿Perdón? Bukele se inclinó ligeramente hacia adelante. Trabajas para una cadena que ha sido acusada de difundir desinformación. Te sientas ahí y criticas a los gobiernos, pero tu programa está lleno de anuncios de farmacéuticas, bancos multimillonarios y contratistas militares. El público comenzó a removerse. Esto ya no era la típica entrevista, pero esto ya no era el típico ida y vuelta. Palmer soltó una risa, pero sonó forzada, vacía. Bonita distracción, pero yo no soy el presidente aquí. Bukele lo interrumpió con calma. Tú no eres el que firma acuerdos multimillonarios a puertas cerradas. Tú no eres el que recibe órdenes de ejecutivos que deciden qué noticias salen al aire. Tú no eres el que se enriquece dividiendo a la gente. Silencio. Palmer abrió la boca, pero no logró decir nada de inmediato. Bukele continuó, con voz serena. ¿Quieres hablar de poder? Hablemos del tuyo. Te sientas aquí, fingiendo ser la voz del pueblo, pero tu sueldo viene de las mismas corporaciones que dices criticar. Y sabes que, si te atreves a ir demasiado lejos, si incomodas a los de arriba, te quedas sin trabajo. El público no supo cómo reaccionar. Algunos aplaudieron tímidamente, otros se limitaron a observar, desconcertados. Palmer forzó una sonrisa. Ah, ¿así que ahora me volteas la tortilla? Bukele se encogió de hombros. Pensé que te gustaba la verdad. Por primera vez en la noche, Palmer no tuvo una respuesta rápida. Revolvió sus tarjetas de preguntas, tratando de recuperar el control, pero algo había cambiado. Bukele se recostó, observándolo en silencio. Sin embargo, el momento aún no había terminado. Palmer carraspeó, acomodándose incómodo en su silla. No estaba acostumbrado a estar a la defensiva. El dominio que solía tener sobre sus invitados comenzaba a resbalarse entre los dedos, y el público lo notaba. Pero no iba a dejar que Bukele se adueñara del programa. Está bien, dijo, forzando una sonrisa. Ya tuviste tu momento, pero seamos sinceros, Nayib. Te encanta jugar al incomprendido, al presidente rebelde que lucha contra el sistema. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz en tono conspirativo. Pero eso también es marketing, ¿no? Alguien que gobierna un país entero no está contra el sistema. Tú eres el sistema. Bukele ladeó ligeramente la cabeza. ¿Ah, sí? Claro que sí, afirmó Palmer. Tienes más poder que nadie en tu país. Cambias leyes cuando quieres. Hablas de libertad, pero controlas la seguridad, la economía y hasta las comunicaciones. Tú decides quién participa y quién no. Bukele no cambió de expresión, pero la energía del lugar se había vuelto densa, cargada de algo que nadie decía en voz alta. Palmer siguió. Y no olvidemos, añadió hojeando otra tarjeta, que tienes amistades bastante interesantes, empresarios, inversionistas extranjeros. Bukele lo interrumpió sin levantar la voz. ¿Quieres que hablemos de tus amigos, Bryant? Palmer parpadeó. ¿Perdón? La voz de Bukele fue firme. Las personas que financian tu programa, los ejecutivos que deciden qué te permiten decir, los donantes políticos que aseguran que nunca incomodes demasiado a los que mandan. El público se removió en sus asientos. Esto ya no era una entrevista común. Palmer intentó reírse. Ah, vamos, Nayib. ¿Ahora insinúas una conspiración?
No, respondió Bukele. Solo hablo de realidad. Dices que yo tengo poder, y es verdad. Pero cuando tomo una decisión, la gente sabe de dónde viene. ¿Puedes decir lo mismo? Palmer abrió la boca, pero la cerró enseguida. Bukele prosiguió. Yo construyo cosas, proyectos, resultados que la gente puede ver. Funcionan o no, y si fallan, el mundo entero lo nota. Pero tú, Bukele hizo un gesto hacia el estudio. Tú te sientas aquí fingiendo desafiar al poder mientras recibes instrucciones detrás de cámaras. La cara de Palmer se tensó apenas por un segundo. El público ya no reía. Algunos asentían, otros aplaudieron suavemente. Palmer sintió cómo perdía el control. Tenía que recuperarlo. Estás esquivando la pregunta, dijo rápidamente. Esto no se trata de mí, se trata de ti. Dicen que eres impulsivo, que tomas decisiones peligrosas, que tus funcionarios te temen. ¿Te importa siquiera las consecuencias de lo que haces? Bukele se inclinó levemente hacia adelante. Y a ti, silencio. Palmer intentó hablar, pero Bukele no terminó. Tú vives de provocar indignación, dijo con calma. No resuelves problemas, no construyes nada, solo hablas. Y cuando se apagan las cámaras, cuando la controversia pasa, ¿qué has hecho realmente? Palmer se acomodó incómodo en su asiento. Bukele siguió. Lo entiendo. Tu trabajo es enfurecer a la gente, entretener, mantener los ingresos por publicidad. Pero no confundas eso con hacer una diferencia real. El público lo sintió. Algunos aplaudieron. Otros solo observaron, en completo silencio. Palmer se pasó la mano por el cabello, soltando una risa tensa. Bueno, amigos, dijo. Creo que acabamos de presenciar una clase magistral de evasión. Bukele sonrió. O quizá de honestidad. Más aplausos. Palmer miró hacia los productores fuera de cámara. Lo observaban con atención. El control que solía tener sobre sus entrevistas se había desvanecido. Bukele lo sabía, pero la verdadera reacción aún estaba por llegar. Palmer se ajustó la corbata, intentando mantener su sonrisa. Pero el aire había cambiado. La confianza con la que había iniciado la noche desaparecía. No estaba acostumbrado a perder. El público ya no reía. Algunos se inclinaban hacia adelante, atentos. Otros intercambiaban miradas sin saber bien qué acababan de presenciar. Esto no era solo otra entrevista nocturna, era algo más, algo real. Hablemos del futuro, dijo Palmer, intentando retomar el control. Terminemos con una nota positiva, ¿te parece? Hizo un gesto amplio con las manos. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo gran proyecto de Bukele para salvar a la humanidad? Era un intento débil por recuperar terreno. Bukele lo notó, el público también. Bukele se recostó ligeramente, pensativo. Hay muchas cosas en marcha, respondió al fin. Innovación digital, seguridad, desarrollo sostenible. Pero creo que el mayor desafío no es tecnológico, es la confianza. Palmer alzó una ceja. ¿Confianza? Bukele asintió. La gente ya no confía en las instituciones, no confía en los gobiernos, ni en los medios, ni en las grandes corporaciones. Y, la mayoría de las veces, tienen razones para ello. Un murmullo recorrió el público. Palmer soltó una risa tensa. ¿Y crees que tú eres la solución? Bukele negó con la cabeza. No, pero creo que la honestidad sí lo es, y la gente ya está cansada de ser manipulada. Palmer resopló. ¿Entonces ahora me estás diciendo que yo soy el problema? Bukele ladeó ligeramente la cabeza. Creo que formas parte de una industria que se beneficia de mantener a la gente dividida, enfadada y distraída. Me preguntas si me siento responsable por lo que hago. ¿Y tú? Palmer parpadeó. Solo un instante. No tuvo respuesta. El silencio se hizo denso, hasta que alguien aplaudió. Luego otro, y otro más. La mandíbula de Palmer se tensó, pero logró ocultarlo tras otra sonrisa forzada. Bueno, dijo, acomodándose en su silla. Esto sin duda ha sido interesante. Bukele asintió. Yo diría que sí. Las luces del estudio seguían encendidas. Las cámaras aún grababan. Palmer se humedeció los labios antes de continuar. Bueno, amigos, dijo girándose hacia el público. Un aplauso para Nayib Bukele. La sala se llenó de una mezcla de aplausos y murmullos. Bukele se levantó, estrechó la mano de Palmer y salió del escenario, dejando al presentador sentado allí, todavía intentando procesar lo que acababa de suceder. Pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Cuando las cámaras se apagaron, la tensión no desapareció, se intensificó.
El habitual bullicio del post-programa se redujo a un murmullo incómodo. Los productores, asistentes y técnicos se movían en silencio. Palmer se quitó el auricular y lo dejó sobre el escritorio. Su cara aún mostraba una sonrisa forzada, pero sus ojos buscaban al productor. «¿Qué diablos fue eso?», murmuró. El productor no respondió. Estaba demasiado ocupado mirando su teléfono. Al igual que medio estudio, no habían pasado ni 5 minutos y, aunque la entrevista aún no estaba publicada oficialmente, alguien del público ya había compartido clips. Las redes estaban ardiendo. El titular se escribía solo. Nayib Bukele revierte la jugada a Brian Palmer y expone la hipocresía mediática en vivo. Bukele apenas había llegado al camerino cuando su teléfono vibró. Revisó. Sus menciones se disparaban. Un clip, publicado por una cuenta con apenas unos miles de seguidores, ya acumulaba cientos de miles de vistas. Los comentarios llovían. Bukele desmanteló a Palmer como si fuera una pandilla más. Esto no fue una entrevista, fue una ejecución. Palmer nunca estuvo preparado para esto. Luego llegaron los artículos de opinión, los debates, los análisis. Algunos elogiaban la calma y la claridad de Bukele. Otros lo tachaban de arrogante. Algunos decían que Palmer había caído en su propia trampa. Otros aseguraban que Bukele había evadido responsabilidades al cambiar el enfoque de la conversación. Pero había algo indiscutible. Nadie hablaba de las preguntas de Palmer. Todos hablaban de las respuestas de Bukele. Palmer entró furioso a su camerino y cerró la puerta de un portazo. Su productor lo siguió, hablando con cautela. «Escucha, tenemos que prepararnos para lo que viene». Palmer bufó mientras se servía una copa. «Ah, claro que sé lo que viene. Internet se va a devorar esto. Los fans de Bukele van a decir que es un héroe y yo voy a ser el periodista parcial que quedó en ridículo». Negó con la cabeza. Ese tipo esquivó cada pregunta. El productor dudó. ¿Seguro que las esquivó? Palmer apretó la mandíbula. El productor suspiró. «Bryant, a la gente no le gusta sentirse manipulada. Y hoy, pareciste estar manipulando». Palmer apretó con más fuerza el vaso. El productor revisó de nuevo su teléfono. «Tenemos que actuar rápido». Palmer exhaló con fuerza. «¿Y qué sugieres? ¿Control de daños?» Soltó una carcajada amarga. «Si esperas que me disculpe, olvídalo». El productor negó con la cabeza. «No una disculpa, un cambio de narrativa. Demos vuelta a esto. Digamos que Bukele desvió todas las preguntas, que no soportó la presión, que demostró ser tan sensible como los mismos a los que critica». Palmer frunció el ceño, pensativo. Antes de que pudiera responder, alguien golpeó la puerta. Una asistente asomó la cabeza, nerviosa. «Bryant, la cadena quiere una reunión. Ahora». Mientras tanto, Bukele salía del estudio y subía a un coche que lo esperaba. El conductor lo miró por el espejo retrovisor. «Noche movida, presidente». Bukele sonrió. «Algo así». Su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de uno de sus asesores. «Fue una locura. Tus números de interacción se dispararon». Las interacciones estaban por las nubes. Bukele deslizaba por su feed, observando cómo la narrativa se desplegaba en tiempo real. Cada reacción, cada análisis, cada opinión candente. Ya podía anticipar lo que vendría después. Mañana el equipo de Palmer intentaría salvar lo insalvable. Dirían que Bukele era un presidente jugando a ser víctima, un maestro de la evasión, un manipulador mediático. Le darían 1000 vueltas al asunto, intentando darle forma a su favor. Pero no importaba, porque esa noche, entre millones de personas, la ilusión se había roto. Y cuando la gente ve las grietas, no deja de buscar más. Al amanecer, la entrevista ya no era solo un clip viral, se había convertido en un momento histórico. Los medios se apresuraban a cubrirlo, cada uno dando su propia interpretación. Algunos calificaban la respuesta de Bukele como una lección magistral de templanza. Otros pintaban a Palmer como un periodista superado por sus propias tácticas. Pero el debate ya no giraba solo en torno a lo que se dijo, sino a lo que significaba. Por un lado estaban los que veían a Bukele como un disruptor, un líder que se negaba a seguir las reglas de los medios, un presidente que hablaba sin filtros y que no temía señalar la hipocresía. Por otro, los críticos argumentaban que Bukele había esquivado la rendición de cuentas real, que había desviado hábilmente la conversación sin responder nunca a las preocupaciones éticas sobre su gobierno. Pero más allá de los debates y las columnas de opinión,
Algo más profundo estaba ocurriendo. La gente empezaba a cuestionarse cosas, a cuestionar cómo se conducían las entrevistas, cómo se moldeaban las narrativas, cómo figuras mediáticas como Palmer prosperaban más del espectáculo que de la verdad. Y ahí fue donde ocurrió el verdadero cambio. Porque cuando una audiencia empieza a preguntarse por qué algo no encaja, por qué un periodista parece más interesado en la emboscada que en la conversación real, por qué ciertas élites nunca reciben el mismo nivel de escrutinio, una vez que ese proceso comienza, no se detiene. Y a los medios les aherra cuando la gente empieza a pensar así. En la cadena, la reunión era tensa. Palmer estaba sentado frente a los ejecutivos, con los brazos cruzados. Había estado en situaciones complicadas antes, después de entrevistas polémicas. Pero esta vez se sentía distinto. Una de las directivas, vestida con un traje azul marino, dejó su teléfono sobre la mesa. Las cifras son altísimas, admitió. El mayor nivel de interacción que hemos tenido en todo el año. Palmer forzó una sonrisa. De nada. Otro ejecutivo suspiró. El problema, Bryant, es que no está yendo a nuestro favor. Palmer bufó. Vamos, es solo el ciclo informativo. En unos días pasará. La mujer negó con la cabeza. Esto es más grande. Los comentarios, las reacciones. La gente no solo habla de Bukele. Hablan de nosotros, de la industria, de cómo hacemos las entrevistas, de si realmente fiscalizamos a los poderosos o solo jugamos a hacerlo. Palmer rodó los ojos. Olvidarán. Siempre lo hacen. Hubo un silencio largo. Un ejecutivo miró a otro y dijo, al fin, quizás esta vez no. Mientras tanto, al otro lado del país, Bukele estaba sentado en una oficina tranquila, tomando café y leyendo los titulares. Su equipo ya había recopilado los datos, picos de interacción, reacciones de los medios, análisis de sentimiento, pero apenas les prestaba atención. En cambio, se quedó leyendo un simple comentario que alguien había dejado la noche anterior en X. No era de un periodista ni de un experto político, solo de una persona común que vio la entrevista y la resumió en una frase. Lo más aterrador de anoche no fue lo que dijo Bukele, sino darse cuenta de cuánto los medios quieren controlar la historia. Bukele sonrió levemente y dejó su teléfono sobre la mesa. Sabía que ese momento no duraría para siempre, pero tampoco lo necesitaba, porque todo lo que hacía falta era una grieta en la fachada, un instante donde la gente viera los hilos que mueven la marioneta. Y una vez que ves los hilos, nunca vuelves a mirar el espectáculo de la misma forma. La verdadera lección de todo esto no iba sobre Nayib Bukele o Brian Palmer. No iba sobre quién ganó o perdió la entrevista. Iba sobre percepción. Personas como Palmer habían construido carreras enteras controlando narrativas, moldeando la opinión pública, decidiendo qué era noticia y encuadrando los debates de manera que beneficiaran a su industria. Pero por primera vez en mucho tiempo, la audiencia vio a través del truco. Y eso fue lo que realmente importó. Porque en un mundo donde la información está en todas partes, el poder no pertenece a los que más gritan, pertenece a quienes aprenden a escuchar. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue solo otro momento viral o algo mucho más grande? Déjanos tu comentario aquí abajo, dale like al video y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido. Porque las conversaciones que realmente importan apenas están comenzando.